Hola, aquí en Consultándole a Gloria H. Hay temas complicados, fáciles, ¿no? Pero que nos llevan a revisar creencias. Las creencias son aquellos valores, conceptos, ideologías con que nos educaron. Y las creencias es lo que más se está moviendo. Alguna vez nos dijeron que la Tierra era plana. Eso era una creencia. Y una creencia que puede generar muchísimas dificultades. Adiela Cortina, que es una investigadora española, dice que hace unos años parecía impresentable que se pudiera abolir la esclavitud. Hoy es una realidad. Antes era tan obvio que había gente de primera y de segunda categoría que no considerábamos que la esclavitud se pudiera abolir. No se consideraba que el racismo se pudiera abolir. No está del todo abolido, pero hoy ya suena absolutamente escandaloso temas de discriminación racial. Tenemos que llegar a que la pobreza pueda ser abolida, también como uno de los defectos más grandes de la humanidad. En fin, creencias que se han ido moviendo y que nos ayudan a tener una mentalidad diferente y un comportamiento diferente. En este tema de las creencias, uno de los valores más apreciados por la sociedad ha sido la obediencia, obedecer. Se le pide a los pueblos obedecer las reglas y las leyes de sus constituciones. Se nos pide obedecer como parte fundamental para poder vivir en comunidad. Si no obedecemos, entonces es muy compleja la convivencia porque cada uno jalando para su lado pues realmente se vuelve totalmente imposible. Pero obedecer, como también otros valores que nos transmitieron, tiene que tener sus ajustes o sus bemoles, porque obedecer puede ser un elemento muy valioso, pero también tienes que promover al lado de la obediencia, empezar a tener un criterio. Y te estoy hablando en especial a ti, papá y mamá, porque para ti te da mucha seguridad y te da mucha tranquilidad tener hijos obedientes. Pero acepta mi interrogante, ¿qué tan peligroso puede ser llegar a ufanarme de mis hijos obedientes? Si tus hijos te obedecen todo el tiempo, si tus hijos, sí papi, sí mami, sí papá, sí mamá, te obedecen todo el tiempo con lo que tú haces, puede ser muy peligroso, porque de alguna manera al obedecer no tienen un criterio. Yo necesito que mis hijos puedan amablemente, educadamente cuestionar. Ellos puedan preguntarme, cuestionarme y decir, papá o mamá, no estoy de acuerdo contigo. Y yo guiarlos, tratar de orientarlos de la mejor manera y permitirles sus cuestionamientos. Hay situaciones a las cuales no se pueden discutir en términos de obediencia. Un hijo o una hija en general no tienen capacidad de decir, no quiero ir al colegio. Un niño de 10 años tiene que obedecer. Hay situaciones de esas que son obligatorias y generan jerarquía, autoridad y respeto por la norma. Pero hay otras muy grandes que no necesariamente tengo que obedecer. No. Un niño o una niña, me decía una mamá en estos días, mi hija de 10 años se quiere hacer un tatuaje. Yo le dije, no te puedes tatuar hasta que yo no determine a los 15 años. Le dije, a ver, tú estás obligando a tu hija a tomar un comportamiento que de pronto ella puede tener un criterio. La niña quería dos cosas, pintarse el pelo y un tatuaje. Entonces la mamá es dueña de la criatura, es dueña de sus comportamientos y no le permite una actitud de libertad en cosas tan simples, pintarse el pelo con un mechón rosado o lila o verde. A una niña de 10 años, mamá, no es contemporánea tuya, está viviendo otro momento y otra época, no puede ser un clon tuyo. Entonces, permitir ese cuestionamiento que se puede volver rebeldía o desobediencia. Claro, el pelo no se lo puede pintar de pronto sin que mamá se entere. ¿Por qué no fluir al mundo de hoy y permitirle al niño o a la niña que se pinte el pelo? Lo están haciendo la gran mayoría. Un tatuaje. No tiene que ser un tatuaje de todo el brazo, un pequeño tatuaje. A ver, hija o hijo, ven, te acompaño.
Es como si tú le quitaras toda la prevención y el fluir del hijo y de la hija para decir, yo puedo contar con mis padres, yo no tengo necesidad de ser un rebelde, porque un rebelde, quien lo creyera, un rebelde es aquel que no pudo permitirse tomar una decisión por sí mismo y tiene que llevar la contraria todo el tiempo. Si tú permites en tus hijos no la obediencia ciega, sino el cuestionamiento, si tú permites unas ciertas desobediencias habladas, dialogadas y no impuestas ni con castigo, posiblemente vas a fluir en tu casa de una manera diferente. Hemos repetido muchas veces que no educamos hijos para nuestra época, educamos hijos para un momento diferente. La obediencia como valor, como imposición, merece una cierta flexibilidad, una apertura, de manera que puedas permitir a tus hijos ciertas desobediencias o ciertos cuestionamientos. Para que no se vuelvan desobediencias, permíteles hablar y amplía tu actitud, amplía tu comportamiento y de esa manera vas a fluir. Todo no se puede hacer como papá y mamá dijeron, ni pueden ser clones de nosotros, ni puedo valorar la obediencia como si fuera una grandísima cualidad. Si tu hijo o tu hija se acostumbran a obedecer siempre y consideras tú un gran valor, pues ¿qué sucede? Cuento el ejemplo de un papá. En el consultorio me dijo, mire, mi hija era totalmente obediente, a los 15 años era juiciosa, querida, obediente, su gran valor. Y resulta que empezó a salir con un grupo de amigos, se enamoró de otro muchacho y me decía el papá sorprendido, ya mi hija no me obedece a mí, lo único que hace es andar detrás de ese muchacho. Mire cómo ha cambiado mi pequeña. Le dije, no papá, tu hija no ha cambiado, tu hija cambió de padres. Ella obedecía a papá y a mamá, los corrió de la silla y sentó a sus compañeros o a su cuasinovio y ahora los obedece a ellos. Como no la formaste para tener criterio y considerabas que obedecer era un privilegio, la niña está perfectamente educada para obedecer. ¿A quién? No sé, pero no puede cuestionar a nadie, no cuestiona a papá y a mamá y entonces su misión en la vida es bajar la cabeza y obedecer. Obedecer no es per se por sí misma una cualidad. Obedecer puede ser un elemento peligrosísimo. ¿Qué le está pasando a los países? Hay una desobediencia mundial. No quieren obedecer las reglas del COVID, no quieren obedecer las vacunas, no queremos obedecer porque suena a que la obediencia es como un sometimiento y no nos dejan ver qué hay detrás y hay una sospecha y una desconfianza muy grande. Pues igual, si mis hijos y mis hijas en mi casa han obedecido siempre, de pronto están en un momento de cuestionar, ¿por qué le tengo que obedecer a mi papá y a mi mamá? Ellos han fallado, ellos se han equivocado, ellos no hacen las cosas siempre correctas, ellos no son Dios. He dejado de idealizarlos, ya dejo de ser niño y paso a ser adolescente y entonces cuestiono. Y ese cuestionamiento es absolutamente valioso. Cuando te cuestionen, permíteles que puedan dialogar contigo, permíteles que tengan posiciones diferentes a las tuyas. En algún momento van a decir algo como no creo en Dios, no creo en las religiones, no quiero ir a misa. No les impongas, permite que fluyan en la posición diferente a la tuya. ¿Para qué? Para que puedan asumir un criterio. Los países necesitan cuestionar sus reglas porque han sido a veces tan injustos los gobiernos, tan absolutamente inequitativos que el cuestionamiento surge por todo lado. Yo he creído personalmente que la humanidad está en una adolescencia. Dejó de obedecer ciegamente y ahora cuestiona. Y cuestiona a los gobiernos, cuestiona las políticas, porque nos ofrecieron mundos y paraísos a través de las democracias y de los gobiernos, y no es verdad. Necesitamos un cambio de actitud mundial, necesitamos un cambio de actitud personal y familiar. Y empieza por no valorar la obediencia en forma ciega y creyendo que es la panacea de todo. No, lo que es importante es tener criterio, aprender a dialogar, tener un lenguaje incluyente, tener un lenguaje respetuoso, pero no la imposición ni el sometimiento de la obediencia. La obediencia a ciegas es una generadora de rebeldías mayores. Es una generadora de rebeldías que puede que no terminen en casa, porque frente a mi papá y a mi mamá
les tengo miedo o tengo unos ciertos privilegios que no puedo perder, pero esa rebeldía que acumulo en casa y que silencio, puedo descargarla en el colegio, en la escuela, en el trabajo o en la comunidad. Veía el video de un muchachito caminando o montando bicicleta por un sitio prohibido y el bus detrás pitándole porque ese no era un lugar para la bicicleta. Y el muchacho desafiante decía, ¿y qué importa? Aguántese. Mi pregunta es, esa rebeldía, ¿dónde la aprendió? ¿Dónde la construyó? ¿Dónde se formó esa actitud desafiante? ¿Qué tan sometido ha estado en su casa y no lo ha podido hacer? Entonces, en la calle pública, donde nadie me castiga, donde soy libre, transmito todas esas frustraciones acumuladas en mi casa y que no he podido expresar. No consideres la obediencia un valor ciego, papá o mamá. No la consideres, hay que tener criterio. Y más que hijos obedientes, necesitamos hijos e hijas con criterio. Es una gran alternativa porque nos pone a nosotros, papá y mamá, a revisarnos. ¿Hijos obedientes o hijos con criterio? Tú decides.